Buenos días, hermanos. Yo creo que nos hemos regocijado esta mañana, como lo decía nuestro hermano Francisco, nos hemos regocijado. Es que yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. La alegría está aquí dentro, y si está aquí dentro la podemos vivir y contagiar. No hay que esperar que venga de afuera. Bueno, sí, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, pero somos nosotros los que hemos de ser contagiados por la gracia de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Me alegra mucho, hermanos, verles a todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, hermanos, una cosa que tocaba nuestro hermano Edgar ahora hace un momento y que quiero recordársela, y es que somos muy olvidadizos. Nosotros somos así. Es que no somos autónomos, no somos independientes. O sea, el dedo necesita estar conectado a la mano. Si no está conectado a la mano se muere, se pudre. Y eso le pasa a todo lo que tenga vida. Tiene que estar conectado a la vida. Hemos dicho, hemos repetido, hermanos, que el único autónomo, independiente, absoluta e infinitamente es ¿quién? Dios. Nosotros no somos autónomos. El Señor nos dio libertad maravillosa, qué maravillosa libertad. Pero no somos autónomos, ni mucho menos absoluta ni infinitamente. O sea, nosotros necesitamos depender. Somos dependientes. Si no dependemos de la vida, entonces comenzamos a secarnos, comenzamos a morirnos. Eso es inevitable. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios que nos dice cuál es el secreto. Uno de esos secretos, obviamente, después de haber conocido la luz, después de haber conocido la verdad y vivir por la verdad, uno de esos secretos es la fe. Y venimos hablando de la fe de Elías y las dudas de Elías, ¿cierto? Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que nosotros. O sea, podemos identificarnos con Elías, con ese gran profeta Elías. Era un hombre como nosotros, no era alguien súper especial. No, también tenía debilidades y aquí hemos hablado algunas veces de esas debilidades. Pero Elías es un gigante de la fe y nos viene muy bien recordar de qué modo esa fe nos ayuda a nosotros también. Y hoy vamos a estar meditando, básicamente pensando en lo sucedido en los capítulos 20 de Primero de Reyes, capítulos 20, 21, 22 y los primeros dos capítulos de Segundo de Reyes. Y para que comencemos esta reflexión, por supuesto no tenemos un texto específico de estos que mencioné, pero quise tomar uno de Proverbios, capítulo 11, versículo 29, que creo que reúne bien el tema del cual vamos a hablar. 11, versículo 29, Proverbios. Oh, estoy equivocado. Perdón, 29 no, 30, 11:30, es que lo escribí mal, yo me lo sé de memoria, pero escribí la cita equivocada. No es 11:29, es 11:30. El fruto del justo es árbol de vida.
y el que gana almas es sabio. ¿Quieren ustedes encontrar una corona realmente gloriosa cuando el Señor tenga a bien llamarnos allá en el paraíso? Entonces traigan personas a la luz, a la verdad. Sálvenlas de la condenación, de la perdición. Sálvenlas del error. Sálvenlas de la mentira. Hermano, hermana, usted está llamado a conocer la verdad para que pueda ser luz. Si no conoce la verdad, ¿cómo podemos ser luz? En el nombre de la verdad. Y quiero recordarle que la Biblia nos dice que todo lo podemos por la verdad. Todo es todo. ¿Qué cosa no podríamos en el nombre de la verdad o por la verdad? ¿Qué no podríamos lograr por la verdad? ¿Han escuchado otra frase parecida por ahí? Solo que cambia unas palabras. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Todo lo podemos por la verdad o todo lo puedo en Cristo. Eso es. Bien, el fruto del justo es árbol de vida. Hoy vamos a estar estudiando el fruto de esa fe de Elías. ¿Qué fruto trajo esa fe de ese gigante? Y ese es el fruto que nosotros también podemos traer para la eternidad. Recuerde que ahora esta vida, con Rosita, estamos pidiéndole al Señor que nos dé muchos años de vida, muchos. ¿Por qué? Porque tenemos una fila muy larga de cosas que queremos lograr y estamos bastante atrasados. Entonces le estoy pidiendo al Señor que me dé muchos años de vida, en buena salud, en buena vida. Y bueno, lamentablemente no he sido tan responsable en todo lo que debemos ser responsable, en el ejercicio, en la comida, en todo. Pero estamos tratando de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Para qué queremos muchos años en esta vida? Los queremos porque aquí estamos sembrando para la eternidad. Hermanos, acá en esta tierra estamos sembrando para la eternidad. ¿A qué vinimos a esta vida? No vinimos a tener un trabajo durante 20 años, pensionarnos y luego recibir la pensión. Bueno, una vida un poco aburrida esa, ¿no? O les pongo otro ejemplo, el de un señor en una panadería cerca de la oficina. Creo que les hablé hace unos días de eso. Yo no había visto esa panadería. Teníamos una oficina en la zona industrial de Puente Aranda. Y entonces me fui un día, encontré una panadería, era un pan rico. Y les dije, oiga, ¿y ustedes desde cuándo están aquí? Y me dijeron, hace 25 años. Yo no los había visto a ustedes. ¿Y ustedes a qué horas abren? Eran como las 8 de la mañana ese día. Me dijeron, a las 5 de la mañana está abierto. Estamos atendiendo a las 5 de la mañana. Entonces me entró la curiosidad y le pregunté, ¿y a qué hora cierran? Y me dice, cerramos a las 8 de la mañana, casi sacándome pecho. Me estaba diciendo, perdón, a las 8 de la noche. Cerramos a las 8 de la noche. Fíjense, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. ¿Ese es un buen fin para la vida? ¿Ese es eso es sentido para la existencia? No, eso es desperdiciar el tiempo. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por los negocios. Sí, pero hermanos, no vinimos a eso, no vinimos a llenarnos de posesiones, de dinero, de riquezas, no. Hermanos, todo eso es vacío. No hay, ¿cómo es? No hay sepulturas con trasteos, ¿no? No, nada de eso nos podremos llevar. Pero hermanos, lo que sembremos en esta vida para la eternidad, lo que hagamos en el reino de Dios, en la empresa de Dios, a eso permanecerá por siempre. Y por eso es importante que tengamos la fe.
El fruto del justo es árbol de vida. Y ese fruto sigue dando aún después de que hayamos partido. Hay muchos ejemplos así, hermanos, y así debemos aspirar. O sea, hermanos, vamos a ver lo que pasó con esto del fruto de la fe de Elías, la cosecha. Así que, como ya les dije, vamos a estar mirando en los capítulos 20 hasta el 22 de Primero de Reyes. Si quieren tener sus Biblias listas para ver algunos textos que vamos a estar mirando con el paso de esta disertación. Por supuesto, nos es imposible leer todo, así que vamos a resumir esas historias y vamos a centrar nuestra atención en los frutos, es decir, la cosecha de fe de este gigante de la fe llamado Elías. Recordemos que Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Esto significa, hermanos, que Elías adolecía de las mismas debilidades que nosotros adolecemos. No era un superpersonaje, como ya dijimos. Y esto también lo hemos enfatizado en otras charlas, y por eso hemos hablado también de las dudas de Elías. Las dudas, como dijo un predicador, la duda, dudar de que el que no puede mentir no nos va a cumplir o nos va a defraudar, realmente eso es un crimen. Dudar de que Dios, que no miente, dudar de que Él nos va a mentir o va a ser injusto con nosotros. Y a veces pensamos que Él está siendo injusto con nosotros, ¿cierto? Hermanos, eso es un crimen. Bien, hermanos, recordemos, nosotros también podemos lograr una cosecha tan grande como la de Elías. Jesús, el autor de la fe, recordemos que Elías era un testigo de la fe, así como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Gedeón y muchos otros fueron testigos de la fe. Pero hay un autor que es nuestro Señor Jesucristo, y Él afirmó cosas increíbles. En Mateo, por ejemplo, 11:22 dice, tened fe en Dios. Perdón, Marcos 11:22 y 23 dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, es poca cosa lo que hemos leído aquí. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Bueno, por supuesto que no se trata de eso, no se trata de que esto me está haciendo estorbo y entonces voy a pedir que lo quite, que el Señor lo quite, y eso es fe. No, hermanos, eso sería carnalidad y eso sería magia. Pero no se trata de eso. Aquí en la obra de Dios no hay magia, ni nosotros nos volvemos magos por la fe. No, es confianza en Dios. Me estoy acordando de un texto maravilloso en los Salmos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa, por supuesto, era una profecía respecto a Cristo. Pero acuérdense que nosotros somos coherederos con Cristo. Coherederos. Así que esas promesas también son para nosotros. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos anhelar? ¿Qué podremos lograr en el nombre de la verdad? En el poder de la verdad.
No hay nada, nadie podría nada contra la verdad. Así que no vamos a pedir, por supuesto, que el cerro de Monserrate se mueva de ahí. Tampoco significa que Dios va a satisfacer los caprichos de nuestra carne según lo que a nosotros nos parezca. No, la fe verdadera significa pedir conforme al Espíritu de Dios, pedir conforme a las prioridades de Dios, no conforme a lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y cuáles son las prioridades de Dios de acuerdo a su palabra? Pues no es la prosperidad económica, por supuesto, ni los deseos de los ojos que no se sacian, ni la vanagloria de esta vida, pues esto no proviene del Padre, sino del mundo y de la carne. Y hago una aclaración, esto no significa que no podamos tener una casa bonita, o un carro bonito y cómodo, ¿por qué no? Pero primero lo primero, hay un orden correcto en la empresa de Dios. No hace falta tener mucho dinero para volvernos idólatras. Nos podemos volver idólatras si tenemos apenas migajas, igual como el que tiene mucho dinero. Así que no le tiremos la pelota a los ricos pensando que solo ellos tienen el problema. No, hermanos, el problema soy yo. Yo soy el problema. Yo tengo que tratar con mis debilidades. Si yo no confío en Dios, en que Dios es el que me da lo que yo recibo, entonces, por supuesto que no voy a honrar a Dios con lo que Él me da. Pero si confío en que Dios me da todo lo que he recibido, y hemos preguntado muchas veces, ¿qué hemos recibido de Dios? Todo, comenzando con la vida y la respiración. Y Él nos la va a quitar cuando Él quiera y no nos va a pedir permiso o no nos va a preguntar si estamos de acuerdo. Lo va a hacer soberanamente. Y qué bueno que no nos pregunta, porque entonces no dormiríamos más. Él es soberano. Aleluya. Alabado sea su nombre. Bien, hermanos, de esto entonces vamos a hablar hoy, de la cosecha que produjo la fe de Elías, la cosecha que usted y yo podemos traer para vida eterna, no para estos pocos años que nos quedan en esta vida, no una cosecha de bienes materiales que jamás podremos llevarnos cuando Dios nos llame a la eternidad. Así que lo que vamos a ver acá en estos capítulos es, vamos a llamarle de esta manera, bueno, el tema que quise compartirles hoy, creo que no les dije, se llama los frutos de la fe de Elías. Eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy, los frutos. Pero vamos a ver en qué consisten esos frutos. Esos frutos consisten en el amor incesante de Dios para con el hombre malo. Lo vamos a ver. La misericordia incansable de Dios haciéndole bienes al que no merece. Ahí estoy yo también, porque no crean que yo sí merezco. No, yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado, pero aquí estoy, hermanos, contando una historia, porque Dios ha tenido misericordia de mí y no me quiso dejar postrado. Cuando a mí se me abrió la boca para hablar y para decir, no más Biblia, no más oración, no más asistencia a la iglesia. Y después de media hora, 20 minutos, una hora, yo estaba gozoso otra vez en la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿de dónde vino eso? ¿De la carne? No, la carne no produce esas cosas. Eso vino del Espíritu de Dios. Ese es el testimonio de Dios, diciendo a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios.
Quiero decirle una cosa, hermanos, cualquiera podría decir, señalarme los defectos y los pecados que quiera. Sí, Señor, tengo más de los que usted me pueda señalar, muchísimos más. Así que no se desgaste mencionándome los pecados. No, porque tengo muchos más. Pero ¿saben qué? El Señor me aceptó. El Señor me perdonó y pagó mi deuda, toda mi deuda, y por eso iré a Él. Y esa es mi confianza, no tengo ninguna otra. Y le aconsejo que esa sea su confianza, porque esa es la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para reemplazar, para ponerse en el lugar de todo aquel que en Él crea. Hermano, tiene que entenderlo, tiene que saberlo. Si Él no ocupa tu lugar, tú estás perdido. No hay otra forma de ser aceptados por Dios. Es la única manera. Bien, pero lo que vamos a ver en estas historias es que Acab no se arrepentirá. No dejará de darle la espalda a la verdad, por más que oiga y vea las maravillas de Dios, por más que Dios lo llame al arrepentimiento. Este es un vivo ejemplo de muchos que no se arrepentirán por más que vean y oigan la palabra de Dios. Aquí lo vamos a ver. Este es el caso de Acab, de su esposa y de sus hijos. Acab ya había sido testigo de la paciencia de Dios para con él cuando Elías demostró que no era Baal el Dios verdadero, sino Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y todos, no solo Acab y tal vez los hijos estaban ahí, sino mucha gente. Muchos testigos habían ahí en ese momento y todos vieron cuando los sacerdotes, 450 sacerdotes de Baal, pusieron el Dios ahí, lo habían cargado como 40 kilómetros a los hombros, una cosa pesadísima, y lo llevaron hasta la cima de un monte porque así lo pidió Elías, tal vez para burlarse. Y entonces duraron medio día clamando a Baal y Baal no les respondió. Al mediodía Elías les dice: ya, basta, ya, es mi tiempo, es mi turno. Y él simplemente les pidió que colocaran 12 piedras en nombre, en memoria de las 12 tribus de Israel, y ellos pensaban que era una sola, Israel. Dios les dice: no, son 12. Y colocaron las 12 piedras y luego colocaron la leña, luego colocaron el sacrificio, el buey despedazado, y luego Elías pidió que le echaran agua y le volvieron a echar agua y le volvieron a echar agua hasta que toda la zanja que había alrededor se llenó de agua y todo estaba mojado. Y luego, en una sencilla oración que ya la recordamos, muy corta, Elías oró al Señor diciendo: sepa hoy toda esta gente que solo tú eres Dios y que yo no estoy aquí porque yo me he inventado esto, sino porque tú me enviaste. Señor, sepan. Y eso lo vio a Acab ese día, y posiblemente sus hijos y mucha gente. Acab había sido testigo de todo esto. Ahora aquí en el capítulo 20, versículo 1 leemos: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, que era la capital, y la combatió, la de Acab. Pero ojo, miren la misericordia de Dios, mírenla ahí en el versículo 13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Buenas noticias, ¿no? No los van a derrotar, no los van a poder conquistar, porque, gracias hermano, porque Dios ha enviado un profeta a Acab a decirle
que los enemigos van a ser derrotados. Preguntémonos, ¿por qué Dios envía a un profeta, a un hombre tan malvado? ¿Por qué no lo deja? ¿Saben por qué? Porque Dios ama al pecador, a pecadores como Aldemar Osorio, y tal vez como ustedes. Soy pecador, no lo dude. No somos salvos por méritos. No, yo no he hecho jamás méritos para que Dios me perdone. Creo que ninguno de ustedes lo ha hecho. Entonces somos salvos por gracia, solo por gracia. Gracia es regalo inmerecido. Y aquí Dios está manifestando la gracia del amor y la misericordia para con ese perverso Acab. Y le manda un profeta. Acab está feliz esta vez. Esos profetas Acab los aborrecía. Lo vamos a ver más adelante. Él los odiaba realmente. Pero esta vez no, esta vez trae noticias halagadoras para él. Así que bienvenido, ¿no? Victoria. Pero por favor, fíjense en la última frase del versículo 13. ¿Para qué es? ¿Lo ven ahí en la Biblia? Capítulo 20, versículo 13. ¿Para qué? ¿Cómo? Para que conozcas que yo soy Jehová. Hermanos, ¿qué pasa si Acab conoce que Dios es el Dios verdadero? ¿Qué pasa? Que Acab se salva, porque el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la vida eterna. Para que conozcas que yo soy Jehová. La misericordia, el amor de Dios, esos son los frutos de la fe, hermanos. Para eso tenemos fe, para salvar perdidos de la oscuridad. Todos aquellos que están sin Dios, que le han dado la espalda a la verdad, están perdidos en la oscuridad. No importa quién sea. No nos podemos dar el lujo de darle la espalda a la verdad, porque la verdad es la vida. Si usted le da la espalda a la verdad, entonces encontrará la muerte, la perdición, la locura, la demencia, todo lo malo, pero nunca la vida, nunca lo bueno. Entonces todo aquel que le haya dado la espalda a la verdad está en la oscuridad. Eso no es acepción de personas, esa es la verdad. Así que, hermanos, este mensaje había venido entonces a través de uno de esos profetas que Acab precisamente odiaba, pero esta vez traía noticias positivas, así que fue bienvenido. Acab escuchó y acató lo que el profeta le dijo, pero obviamente acatar esto no es para salvación. El propósito de que Dios hace esto es para que le conozca. Y eso es, amigo, hermano, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer la verdad. No se trata de un conocimiento intelectual simplemente, de saber intelectualmente. No, se trata de ver lo que antes no veía. Se trata de ver en la palabra de Dios quién es usted realmente. ¿Quién es usted y en qué condiciones está? ¿Y quién es el Dios verdadero? ¿Y cómo es ese Dios verdadero? Ese Dios es infinitamente santo y usted es pecador. Y debe saber que Cristo fue enviado al mundo precisamente por eso, porque Dios amó al mundo y no había otra forma de que una sola persona fuera salva, sino por la obra de Cristo, el Hijo de Dios, el Santo, la obra perfecta en la cruz. Bien, así que, hermanos, los sirios fueron derrotados completamente y seguramente Acab agradeció a Dios y a ese profeta que Dios le había enviado, pero no más. Acab sigue el camino de siempre,
de espaldas al Dios verdadero. Después vino el mismo profeta con noticias positivas nuevamente. Por supuesto, cuando la palabra de Dios tiene que ver con cosas positivas, los mensajeros de Dios son bienvenidos siempre. Así que es de suponer que este profeta, que no era un profeta falso, era un profeta de esos que tal vez habían resultado de las escuelas de profetas que fundó Elías y Eliseo. Estuvimos hablando en una ocasión pasada de esto. Los hijos de los profetas, ustedes lo leen por ahí en Segundo de Reyes capítulo 2. Los hijos de los profetas, las escuelas de los profetas que estaban en Jericó, en Gilgal, en diferentes lugares. Y uno de estos profetas entonces era el que había venido a darle las buenas noticias a Acab. Y esta vez vuelve, y es de suponer que este profeta recibió una calurosa bienvenida, porque seguramente trae otra vez buenas noticias. Seguramente, ¿no? Y pues sí, nuevamente le trae noticias halagadoras para Acab. Pero más allá de esto, era realmente el amor de Dios nuevamente llamando a Acab al arrepentimiento. Por favor, leámoslo en el versículo 22. Ahí lo ven ustedes. Versículo 22. Capítulo 20, versículo 22. ¿Cómo leemos? Dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Bienvenido, profeta, háganlo seguir. Bienvenido, ese trae buenas noticias. Dios teniendo misericordia de Acab. Los famosos consejeros del rey de Siria le habían dado un consejo terrible, como muchos consejeros de hoy día de los presidentes. Le habían dicho que el Dios de Israel era un Dios de los montes y por eso los habían derrotado. Así que Dios envía nuevamente a este profeta a advertir a Acab y a decirle que Dios le dará la victoria. Por favor, miremos otra vez en el versículo 28. Capítulo 20, versículo 28. ¿Qué leemos ahí? Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho que Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. ¿Para qué? Ya no es solo para que solo Acab conozca, sino la familia y todos los que saben de todo esto. Todos ustedes, todos los que están aquí y todos los que ven por el video están sabiendo de todo esto. ¿Para qué? Para que conozcáis que yo soy Jehová. Para que conozcamos al Dios verdadero, porque conocer al Dios verdadero es la vida eterna. Eso es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero. Bien, vamos a ver en el capítulo 21 a ver qué tenemos. Capítulo 21. Acab, que no se ha humillado ante Dios y su palabra, sino que sigue de espaldas a la verdad, en abierta rebelión contra el Dios verdadero, le da rienda suelta a sus pasiones y se empecina en poseer una heredad que por reglas establecidas por Dios no podía poseer, porque no se la iban a dar. Eso estaba escrito en la ley de Dios. Así que la respuesta que le dio el dueño cuando Acab le propuso esto no fue una respuesta descortés ni falta de respeto contra el rey. No, era honrar al majestuoso Dios que está por encima de cualquier monarca. Eso era lo que estaba haciendo este hombre de esta narración. ¿Cómo se llama? Acab y la viña de Nabot. Creo que conocemos todos esa historia, ¿cierto? Vamos a ver en el capítulo 21, versículo 3. Dice: y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso era una heredad
y una heredad no se podía vender. La respuesta de Nabot no fue una falta de respeto, como ya dijimos. Nabot estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Pero aquí tenemos nuevamente el hombre natural, el ser humano común y corriente en todo su esplendor. Aquí lo tenemos en Acab. Acab se llena de resentimiento por dentro. Seguramente comprendió la razón que le dio Nabot para no venderle, por lo que se fue a su casa enojado y triste y no comió. Bueno, ¿qué pasó entonces? La esposa se pasa por allá y lo encuentra todo recogido, encogido, aburrido y le pregunta, ¿qué le pasa? Él dice, es que hablé con Nabot y le propuse que me vendiera su heredad. Tal vez la tenía muy bonita, tal vez no, muy bella seguramente. Y entonces Nabot dijo que no. Y Jezabel, que era la que mandaba en la casa, ojo, las mujeres son muy bellas, muy lindas, pero no son las que deben mandar en la casa. Y eso sucedía en la casa de Acab. Era Jezabel la que mandaba. Y entonces le dice Jezabel a Acab, a su esposo, Acab, ¿quién es el rey? ¿Eres rey o no eres rey? Y bueno, él se queda amilanado, tal vez, escuchando, como medio regañado, ¿no? Jezabel le dice, ve, levántate y come, yo te voy a entregar esa heredad. E hicieron una cosa cochina, horrible, como muchas de las cosas que suceden en nuestro país y en el mundo entero. Consiguieron 2 testigos falsos que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y dieron testimonio esos 2 testigos públicamente ante mucha gente. Y entonces lo sacaron y en público lo apedrearon y lo mataron. Y le mandaron a decir a Jezabel, el encargo está hecho. Así se dice, ¿no? Así lo dicen. El encargo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya hicieron la vuelta, sí, eso es, sí. Y entonces fue Jezabel y le dijo a Acab, levántate y vaya y toma posesión de la viña, la que no te quiso vender. Levántate. Y Acab, ¿qué haría yo sin esta mujer? ¿No? Yo creo que sí. Hermanos, pero así que Acab va a tomar posesión de la viña que tanto había deseado y que se enfermó y no comió porque le dijeron que no. Pero entonces Dios le dice a Elías que salga a encontrar a Acab nuevamente. 21, 17 a 20. Capítulo 21, 17 a 20. Nos toca así porque no podemos leer todos los capítulos. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate y descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Sí, ya había tomado posesión. A la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste? Y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Terrible, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Acab? Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Ven? Acab no se ha arrepentido, nunca se ha arrepentido.
Acab está feliz porque Dios lo está librando de los enemigos, pero no está arrepentido. ¿Hay gente así? Agradecida con Dios, dándole gracias a Dios porque les ha ido bien, pero no se vuelven a la palabra de Dios. No se han arrepentido. Y ese es el caso de Acab. ¿Cómo le llama a Elías? ¿Acaso no ha visto a Acab? ¿Acaso no ha sido testigo de lo que ha hecho el profeta Elías? Sí, pero hermanos, para eso estamos puestos, para llevar mucho fruto, aún en los que se pierden. Aleluya. Para eso está puesto usted aquí, para que le hable, no importa que no crean. Les hablaste, les advertiste, te persiguieron, te metieron a la cárcel tal vez fueron injustos contigo. No importa, tú has sido fiel al Señor y esa es la cosecha que vas a lograr. ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: sí, te he encontrado. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido. Hermanos, pueda que nos acusen de que nos hemos vendido. Yo soy pecador, pero jamás me he vendido. No estoy en venta. Por la gracia de Dios, no he sido capaz de venderme. Me han hecho muchas propuestas, sí, pero no me he vendido. No soy capaz de hacerlo, porque entonces el que responde por mí no respondería por mí. No se vendan, hermanos. Ustedes pertenecen a Cristo. Si han creído en Cristo, ustedes son de Cristo. Y nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ay, hermanos, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre, y a Jezabel la comerán los perros. Eso fue lo que le dijo el profeta ese día. Acab, sin embargo, esta vez se humilla ante esta palabra de Elías, y Dios, siempre misericordioso con el malo, le dice a Elías que ya no traerá el mal en los días de Acab, lo traerá en los días de sus hijos, porque sus hijos son iguales, si no peores también. Entonces a ellos también les cabe. Así que Dios ya no va a traer este juicio en los días de su reinado, lo va a traer en los días después de él. Va a barrer toda la casa de Acab. Imagínense barriendo así. Eso es lo que Dios va a hacer. Creo que tenemos unos minuticos, ¿no? ¿Qué tenemos en el capítulo 22? Esta es la última oportunidad para Acab. Acab no lo sabe y tampoco lo va a creer. Dios se lo va a mandar a decir esta vez, pero él no lo va a creer. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 22? 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y después vuelve a las suyas. Se me olvidó el rey del sur, Josafat. Josafat era temeroso de Dios. También tenía muchos pecados como todos nosotros,
Y una de esas terribles debilidades era amistarse con el mundo, amistarse con el malo. Y vino a visitar a Acab, sí, a celebrar, a compartir con un impío. Y entonces estaban celebrando y se le viene a la mente a Acab: oiga, Ramot de Galaad es de nosotros, si lo recuerdan, ¿no? ¿Por qué no la vamos a recuperar? Y entonces le dice: oiga, es peligroso reunirse con el mundo. Le dice Acab a Josafat: ¿tú vendrás conmigo? Y le dice Josafat: por supuesto, claro, yo soy tu hermano. Qué errores, ¿no? Y se fueron. Perdón, antes de eso, Josafat le dice: pero ¿sabe qué? ¿Por qué no consultamos la palabra de Dios? Rosita tiene un versículo ahora de lema y quiero recordárselo. ¿Cómo es que dice? Hermanos, que así sea en tu vida. No te atrevas a dar un paso sin antes pedir la misericordia y la dirección de Dios. No. Josafat tiene ese temor y le dice a Acab: oye, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no consultamos la voluntad de Dios? Y Acab dice: claro, por supuesto, no hay ningún problema. Llamó ¿a quiénes? A 400 profetas de Baal. Pero ¿cuánto hacía que Elías le había matado todos los 450 profetas que tenían? Elías se los había hecho matar. Y ahora, bueno, tal vez habían pasado unos 10 años, qué sé yo. No, ya tiene otros 400 profetas ahí listos. Eso, para el mal, hay muchos dispuestos, hay muchos disponibles. Para lo que no hay muchos voluntarios es para el bien. Siempre es así. ¿Por qué? Porque así es este mundo perverso. Y entonces Acab llamó a 400 profetas de Baal y les preguntó: oigan, ¿debemos ir a la guerra a tomar a Ramot de Galaad o no? Y los profetas se inspiraban. Oh, mira, por ahí uno se edificó unos cuernos de no sé qué eran, y eso danzaban seguramente, gritaban: Dios te dará la victoria, así dice Jehová. ¿Cuántas profecías hoy día son falsas en tantas iglesias? Porque han desviado a la gente de la palabra escrita de Dios para llevarla a imaginaciones y visiones que, como Dios le dijo al gran profeta Jeremías: yo no los mandé, ni yo les he hablado. Hablan mentira, hablan suposición de su propio corazón. Y eso era lo que estaban hablando en este momento los 400 profetas de Baal. Y entonces, bueno, el rey del sur, Josafat Josafat está sospechoso de esos profetas y dice: ¿no hay algún otro profeta por ahí de Jehová por el que podamos consultar? Y le dice a Acab: sí, hay uno, pero es que yo lo aborrezco, porque siempre me dice lo malo, siempre me dice cosas negativas, cosas malas. Josafat le dice: no hable así el rey. Josafat tenía esos problemas de hacer convenios con el mal. Y entonces lo mandaron a llamar, un tal Micaías. Lo mandaron a llamar y esos estaban envalentonados profetizando ahí un culto, una especie de culto, ¿no? Y entonces alguien fue a llamar a Micaías y le dice: oye, ¿quieres un secreto? ¿Quieres un consejo? ¿Sabes? Mira, todo el mundo está profetizando que al rey le va a ir bien en la guerra. Haz lo mismo.
o tendrás problemas. Y entonces Micaías dice: vive Jehová, que lo que Jehová me dijere, eso diré. Y entonces lo llevaron ante el rey, y el rey le pregunta: Micaías, ¿qué dices tú? ¿Debemos ir a la guerra a Ramot de Galaad o no? Y Micaías tal vez lo dijo en una forma sarcástica, que el rey se dio cuenta que no estaba siendo sincero. Sí, vaya, que eso tendrá éxito. Y entonces el rey le dice: ¿hasta cuándo te he dicho que me digas solo la verdad y nada más que la verdad? Y entonces leemos en los versículos capítulo 22, 19 al 23. Vamos a leer. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera lo harás? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mandato de Dios. Hazlo. ¿Por qué estaban estos 400 profetas envalentonados, inspirados, profetizando falsedad? Porque el diablo los había inspirado. Es un espíritu maligno, los había engañado. Y Dios lo dejó. Dios lo abandonó. Dios dejó que lo engañaran. Así dice la palabra de Dios, que por cuanto no creyeron a la verdad, entonces Dios envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira. Eso es. ¿Y qué pasó? Se fueron a la guerra. Él quiso burlar la palabra de Dios. Quiso burlar a Dios. A ver, entendamos burlar. Un buen ejemplo es lo que tienen los toreros. Eso se llama un burladero. ¿Ve? Entonces ellos se meten en el burladero para burlar el toro. Eso es. Entonces Acab quiso burlar a Dios, quiso burlar la palabra de Dios, quiso evadirla. ¿Y qué hizo? Se disfraza de un soldado común y corriente, y Josafat se va vestido con sus vestidos de gala, y Acab va vestido por ahí como cualquier soldado. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios no se puede burlar. Entonces un soldado cualquiera disparó una flecha a la aventura por ahí, y la flecha dio justo en el blanco, en Acab, y dio justo entre las junturas de la armadura. Y Acab fue herido, y él pidió que lo sacaran inmediatamente de ahí, y lo sacaron, pero por la tarde murió. Y así fue el fin de este hombre, que siempre le dio la espalda a la palabra de Dios. ¿Qué resaltamos de todo esto? Resaltamos el amor de Dios para con los perdidos, aunque nunca se salven. Eso lo hace la fe, mis queridos hermanos. Para eso estamos aquí, para dar mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No importa que no crean, no importa que nos rechacen, no importa que hasta la muerte se burlen de nosotros o nos rechacen. No, eso será fruto para la gloria de Dios. Para eso estamos aquí, para glorificar a nuestro Dios. El Señor nos bendiga.